Preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, ha llegado nuestra psicóloga de guardia y vamos a someterle esas preguntas que nos envían ustedes. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores. Bueno, hemos tenido bastantes preguntas relacionadas con temas como son el Alzheimer, demencias y otro tipo de dolencias que afectan sobre todo a la tercera edad. La primera cuestión sería si existe verdaderamente una relación entre el envejecimiento y la aparición de enfermedades degenerativas como puede ser, por ejemplo, las demencias o como puede ser el Alzheimer. Definitivamente sí. Es decir, el denominador común de dolencias del tipo Alzheimer, demencias secundarias o incluso determinados cánceres tienen el denominador común del envejecimiento. Incluso determinados cánceres. Sí, sí. Vamos a explicar. Esta noche es un poco más complejo, pero como me dicen algunos familiares míos, por favor que se te entienda, tía. Bien, vamos a intentar, porque hoy es biopsicología. Bien. Son líneas de investigación, me estoy basando en el Instituto Oncológico Español, que lo lleva la doctora María Blasco. Entonces es una línea de investigación bastante cierta. Vamos a ver, el Alzheimer y el cáncer son dos dolencias que se desconoce la causa. Están ahí. Están más cercanos de conocer la causa del cáncer que de la enfermedad neurodegenerativa cerebral que es el Alzheimer. Aunque sí se puede decir que habrá algún tipo de circunstancias que coadyuven a la aparición, ¿no? Esto es. Es decir, el consumo de tabaco, como un caso. Eso iremos después, es decir, son dolencias convergentes. ¿Qué significa dolencias convergentes? Que la primera convergencia, aunque no se sepa la causalidad, esto sí que conviene que nuestros seguidores lo sepan, sí se sabe estadísticamente, por ejemplo, cómo influye la edad. Estadísticamente hay una serie de parámetros, no es lo mismo la media que la moda. La moda es cuánto se repite, por ejemplo, cuántas personas de 70 años tienen Alzheimer. Entonces, si se coge una muestra de 100 y hay 60 con 70 años, pues la moda es los 70. Luego, ¿es una situación, un indicador convergente? Sí. No se sabe cómo actúa, pero efectivamente es un indicador. Otro indicador, por ejemplo, es la situación medioambiental. Ojo, porque me van a decir muchas personas, es que hay afectados famosos por Alzheimer y han estado entrenados culturalmente. Pero es cierto que personas que no han tenido una capacidad de aprendizaje alta o unos entornos culturales de mucha activación intelectual, es más fácil, volvemos otra vez a la moda estadística, es más fácil que se padezca. Es decir, una persona, por poner un ejemplo, que ha decidido aprender japonés con 70 años, tiene menos posibilidades, en teoría, de caer en el Alzheimer que una persona que no lee nada más que el marca o ni el marca. Efectivamente, siempre y cuando, vamos a ver, porque esto no sería tan simple. Si esta persona que ha decidido aprender japonés o tocar la lira tiene una predisposición genética alta, la va a desarrollar. Bien. A pesar de todo. Pero a misma predisposición genética baja, la persona que está con un entrenamiento de funciones ejecutivas superiores, como es el aprendizaje de un instrumento o el aprendizaje de un idioma, desde luego es un factor de prevención clarísimo. Lo mismo, atención, porque esto sería hacer una inferencia sociológica, que ya lo están empezando a hacer en poblaciones juveniles, como las sustancias tóxicas están provocando unas demencias muy anteriores a lo que se espera, a las demencias preseniles. ¿Qué entendemos por sustancias tóxicas? Bien, abuso de alcohol, marihuana, hachís, cocaína, heroína, crack, inhalantes. Todo ello de menos a más. Está adelantando este tipo de Está adelantando, está facilitando enormemente todos estos procesos, que me interesa enormemente porque nuestros seguidores en el momento que se les forma lo pueden captar perfectamente. Vamos, si quiere, a la base de qué es lo que está ocurriendo en el proceso de envejecimiento. Y cómo el proceso de envejecimiento, ya entramos directamente, está relacionado con las células, ¿verdad? Bien. Hay células sanas y hay células malignas, o como dice la doctora Blasco, mortales.
¿Qué es lo que ocurre en las células buenas? Las células buenas en laboratorio tienen un rango de reproducción de 50 a 70 reproducciones. Cuando digo reproducciones son, usted se acordará cuando estudiábamos COU, la mitosis, la meiosis, es que una célula se parte en dos. Bien, ¿qué ocurre? Que la célula buena en el organismo llega un momento, la buena, la sana, que no se reproduce, de ahí el envejecimiento. Pero no enfermamos, envejecemos. Vamos a la célula mortal, a la célula maligna. ¿Qué ocurre con la célula maligna? Que sí que se reproduce anormalmente, no tiene límite biológico. De ahí que no, en el momento que se sepa abordar esa reproducción de la célula mortal, tenemos controlado el envejecimiento y tenemos controlado situaciones neurodegenerativas como el Alzheimer y como el cáncer, controlando la reproductividad de las malas, ¿vale? Y entonces, aquí he traído, esto es un cromosoma, es como dos chorizos juntados por la mitad, ¿vale? Bien, el asunto principal, aquí están todas la cadena, el material genético, que el material genético viene de nuestro padre y de nuestra madre, que están formado por múltiples, es el genoma humano por múltiples genes, el gen de la depresión, el gen del pelo rubio, el gen, bien. El asunto principal, la línea de investigación de la doctora Blasco y del Instituto de Oncología está aquí en los telómeros. Los telómeros es una secuencia repetida al final del cromosoma que cuando estamos en fase blástula, en fase embrionaria, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, se alargan y producen una sustancia, la telomerasa, que es la que produce vitalidad, vida. Bien, cuando nacemos, estos telómeros se reproducen de una manera no tan exacta como los cromosomas, que al dividirse las células todas se dividen, por eso vamos creciendo y envejeciendo. Hemos dicho que las sanas son las que no se reproducen tanto, por eso envejecemos. Las células sanas se reproducen con todo esto en las células hijas con la misma exactitud de material genético. Pero estos telómeros acarrean un error terminal de reproducción. Ese error terminal de reproducción puede acarrear situaciones neurodegenerativas o situaciones de cáncer. Por ejemplo, el 95% de los casos de tumores malignos es porque el sujeto se le ha reactivado el gen de la telomerasa, es decir, ha vuelto a una fase reproductiva. Usted ha oído, don César, paréntesis, que cuando una persona es más joven y tiene un proceso cancerígeno, dicen peor pronóstico, porque sí, todo va más, efectivamente, por este proceso de reproducción. Porque a mayor edad, hemos dicho que las células buenas entran en senectud, es decir, no se reproducen tan rápido. Pero las malas sí se reproducen. En el momento que se consiga saber la base celular de estas situaciones, tenemos el camino descubierto sobre el cáncer y sobre las enfermedades neurodegenerativas. ¿Ha quedado esto claro? Creo que sí. Es decir, que cuando los telómeros empiezan a alargarse anormalmente y el gen de la telomerasa empieza a activarse, en un 95% de los casos de cáncer y de tumores es porque aparece este gen que no tiene que estar activado, que se activa. Bien, ahora vamos con ¿qué es el Alzheimer? ¿Y quién lo descubrió? Lo descubrió un patólogo y psiquiatra alemán que era Alois Alzheimer. Este hombre descubrió a una señora, la primera paciente de 51 años, que tenía, él lo definió como una demencia presenil, y que era una paciente que se llamaba Auguste Deth. Cuando murió, el cerebro lo llevó a un laboratorio del gran psiquiatra alemán Kraepelin. Y entonces allí descubrieron, troceando el cerebro, además normalmente se trocea en forma sagital, es decir, por el medio, como un melocotón que se abre por el medio, descubrieron una sustancia blanquecina y pegajosa que se llama amiloide. Esto fue lo que dio el nombre a la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, es una enfermedad reciente, pero este descubrimiento fue anterior. En 1992, la OMS ya empieza a definir qué es el Alzheimer, y es una dolencia, atención, lo mejorcito, degenerativa, primaria y cerebral.
Es decir, que todo afecta al sistema nervioso central, pero es que el sistema nervioso central está implicado en toda la voluntariedad y en toda la organización psíquica del sujeto. ¿Qué significa dolencia primaria? Que no es atribuible, es decir, si uno tiene un tumor cerebral, la dolencia primaria no sería la sintomatología de Alzheimer, sino esa sintomatología puede ser parecida o similar a la del Alzheimer, pero lo primario es el tumor cerebral. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, ¿qué características tiene la enfermedad en sí del Alzheimer? Tiene unas cuestiones neuropatológicas que no son tan evidentes, y luego engancharemos por qué la gente tememos tanto a esta enfermedad, porque eso es un rango ya más psicológico. Hay una serie de ocurrencias en el cerebro que cuando se pasan neuroimágenes, en la primera fase del Alzheimer no se registran porque hay funcionamiento normal, en la segunda fase empieza a haber funcionamiento de base y en la tercera fase es cuando verdaderamente se ve una nebulosa blanquecina, que es estas placas seniles producidas por esta sustancia que son las placas amiloides. Entonces, ¿cuáles son estas fases que tienen ocurrencia? Porque la aparición del Alzheimer, que es uno de los miedos que tienen, es una aparición insidiosa, silente. No es como las demencias. Las demencias tienen una ocurrencia repentina. Por eso la gente que tiene un envejecimiento normal, ahora se empiezan a asociar y además produce mucha angustia innecesaria. Uy, se me ha olvidado dónde están las llaves, me está dando un Alzheimer. No, hombre, no frivolicemos porque esto no es así. Estás teniendo un deterioro a partir, lo siento muchísimo, don César, usted y yo ya estamos en ese rango, a partir de los 40, empieza a haber un deterioro de las funciones ejecutivas para no alarmarse, pero sí para tener prevención. Es decir, que cuanto más se lea, cuanto más se hagan actividades corticales del estilo de juegos, no de azar y envite, sino juegos donde se ponga en evidencia las funciones ejecutivas, un juego de cartas, un sudoku, el ajedrez, cartas, bueno, pues cualquier juego de cartas que no sea, pues como hemos dicho, un juego de envite. Hacer escritos, por ejemplo, autobiográficos, hacer escritos de interés, reflexivos, lecturas, por supuesto, lecturas no de leer revistas del corazón, sino lecturas más o menos con una conexión de la narrativa, previenen enormemente, como hemos dicho antes, cuando no hay predisposición alta genética. ¿Qué posibilidades tenemos, que es uno de los miedos, de padecer Alzheimer? Es muy baja la posibilidad. Es muy baja. Bueno, está dando usted una alegría a los oyentes y televidentes esta noche. Es verdad, es baja. Lo que pasa es que como es una de las dolencias, igual que el cáncer en su inicio, o igual que el SIDA, que producen mucha fobia. ¿Por qué producen fobia el padecimiento de Alzheimer? Cuando usted está hablando de baja, ¿qué entiende por baja? Pues que no, pues que de 100 casos hay un porcentaje despreciable, o de 1000 casos hay un porcentaje despreciable. Lo que pasa es que como los estudios de investigación, los medios de comunicación, la difusión neurocientífica está tan al alcance de las personas, nos podemos ver invadidos por esa supuesta ansiedad de padecer un Alzheimer. Pero no es tan fácil. La horquilla de padecimiento puede ser de los 40 a los 90. Entendiendo que la moda, es decir, lo que más se da, sí, es en torno a los 75-80. Pero bueno, es que a los 75-80 también puede existir otro tipo de demencias. Y que cuando uno está afectado por una demencia, por ejemplo, vascular, pues no sé yo si se le da a elegir lo que quiere, si una u otra, porque sí, son verdaderamente invalidantes las dos. Y hay veces que incluso en las propias residencias de ancianos o los hijos que se hacen cargo de estas personas ya no saben muy bien distinguir, porque hay que tener un diagnóstico diferencial muy fino entre una fase de estas de Alzheimer o una demencia vascular o una demencia secundaria, por ejemplo, a un Parkinson. Entonces, ¿qué miedos provoca el padecimiento del Alzheimer? Primero, el que no se conoce la causa. Son líneas de investigación, esta de los telómeros y la actividad de la telomerasa, pero hay muchas líneas, pero no llegan a saber la causa. Después, que la frontera de diagnóstico no es clara.
porque así como en los diagnósticos por imagen o las biopsias un cáncer se pilla rápidamente en sus fases iniciales, en el Alzheimer en la primera fase no es tan evidente, porque los EEG, los electroencefalogramas o las tomografías craneales tienen actividad normal en la primera fase, pero ya está. Entonces, cuando se pilla con evidencias de neuroimágenes en la segunda fase, que ya empieza a haber actividad de base. ¿De qué base? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se centra esto patológicamente? Me explico. ¿Qué ocurre dentro del cerebro? Pues que en la imagen, cuando te hacen una resonancia, empieza a haber estructuras del cerebro que están más agrandadas. ¿Se acuerda usted la cisura de Rolando, de Silvio? Sí. Esas se ensanchan. Y los ventrículos cerebrales, no los cardíacos, empiezan a tener también mucha dilatación. Y la parte entorrinal hipocampal del hipocampo, que es donde está la memoria, empieza realmente a malfuncionar. Por eso una de las primeras características del Alzheimer es la memoria, pero no la única. Porque en la primera fase tienen recuerdos remotos, pero no recientes. Pero es que una persona... Bueno, por ejemplo, mi madre tiene recuerdos remotos que se acuerda perfectamente de los 12 años, pero no recuerda lo que ha comido ayer. Y sin embargo no tiene Alzheimer. Eso me pasa a veces también, ¿no? Claro, porque eso es el proceso de enlentecimiento normal de la memoria. Pero también es uno de los primeros ítems en la primera fase. Hay afectación, hemos dicho que es un deterioro cognitivo completo. Hay un deterioro, por ejemplo, del lenguaje, pero en la primera fase es una anomia. Hay esta fruta que es redonda y roja y amarilla y dicen manzana, mamá, eso, manzana. No se acuerdan del término, pero conceptualmente saben lo que quieren decir. Es redonda, en fin. Esto es. Jugosa y roja. Bien. A nivel de personalidad empiezan a tener como más irritabilidad, son excesivamente espontáneos, viene una visita y le dicen, ¿y tú qué haces aquí si es la hora de comer y me estás molestando? Hombre, pues mamá, papá, si tú antes no eras así, ¿cómo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, se va al especialista y, hombre, ahora ya hay como mucha vigilancia, pero si no pasa como alteraciones del envejecimiento normal. Esto suele durar de 1 a 3 años. Es la gran tragedia del Alzheimer, que dura muchísimo tiempo. Y entonces el deterioro de los enfermos y el deterioro de los cuidadores es verdaderamente de reconocimiento, porque es enorme, ¿no? Toda la labor que hacen esta gente erosiona muchísimo a los cuidadores. En la siguiente fase ya es otro cantar, porque ya esa anomia, es decir, esa dificultad de es redondo y tal, ya aparece la afasia, que ya no sé ni el significado ni el nombre. Y aparecen las primeras apraxias. ¿Qué son las apraxias? Para decir qué son las apraxias, antes tenemos que decir qué son las praxias. Las praxias son el conjunto secuenciado de acciones motoras voluntariamente diseñadas y aprendidas. Es decir, la praxia de escribir es algo que desencadena una cantidad de ejecuciones motoras mínimas. El hecho de hacer así, don César, es algo que parece muy espontáneo, pero conlleva una cantidad de ejercitaciones enormes. Por ejemplo, tener la entrada sensorial de que veo el boli, que es para escribir, y quiero escribir. Otra de los indicadores sintomatológicos es la apraxia constructiva, que es la desconexión entre la entrada, los procesos y la salida. Empieza a haber una nebulosa, y esto voy a poner un ejemplo de la apraxia constructiva. Unos abuelos, por ejemplo, que viven juntos, un matrimonio, y la entrada sensorial es de un calor de estos días ya de Madrid, no le cuento los de agosto que nos vienen. Como está desconectado el proceso de la praxia, de vestirse adecuadamente con ropa fresquita, con un sombrerito, la salida es que no tengo concepto de la vestimenta y me puedo poner una bufanda. Porque todos estos procesos están alterados. Y eso es una apraxia constructiva, que en la segunda fase ya está muy marcada, junto con la afasia. Aparece otra que es la apraxia ideomotora
que esta la viví con el padre de una compañera mía, decía, tengo que hacer la declaración de la renta, tengo que hacer unas multiplicaciones. La idiomotora es que conceptualmente se sabe lo que se tiene que hacer, pero motóricamente se siente uno incapaz. Y entonces lloraba y Parece decía... que está usted escribiendo a Mariano Rajoy. De verdad, no lo he podido evitar. O sea, la estaba oyendo y, en fin. Pasaremos una exploración clínica. En fin. Pero bueno, sí. Bueno, esta persona, don Antonio, al cual aprecio muchísimo, pues le decía, Antonio, no te preocupes, que no pasa nada, te ayudaremos. Porque él decía, si yo sé lo que me da la declaración de la renta, pero necesito hacer unas multiplicaciones que no soy capaz de hacerlas. Entonces había esa desconexión entre la parte motora, pero la parte de salida sí que la tenía bien conceptualmente, porque hay dos modelos neurológicos. Lo conceptual, es decir, sé lo que tengo que hacer, y lo motórico, no puedo hacerlo. Luego está la apraxia ideatoria, que es esto, me peino. No, abuela, esto es para escribir. No, esto es para peinar. Es el no reconocimiento de objetos. Esto dura entre 2 y 10 años. La última parte, la parte donde ya la persona está profundamente, severamente deteriorada en todos los procesos mnésicos, es decir, no conoce, no reconoce, excepto puntualmente, cuando por algún tipo de medicación preventiva hay conexiones, estas de aquí como los árboles Sí. las hojas de este gran árbol. Si existe alguna conexión que pasa información de una hoja a otra de las dendritas, entonces puede decir, ah, sí, tú eres mi hija. Pero puntualmente, porque luego se vuelve a desconectar por esa sustancia pegajosa, que es la sustancia amiloide. Bien, en esta fase ya cuando se pasan de las pruebas de imagen dan actividad de base marcadamente patológica y además se ve perfectamente una dilatación muy grande de los ventrículos cerebrales y un ensanchamiento de la cisura de Rolando. No tiene ninguna conciencia, hay además postura rígida. Es muy típico ver a las personas de Alzheimer más rígidas y cuando están replegadas sobre ellos mismos no hay ningún tipo de movimiento y atención a incontinencia urinaria, fecal, ya pierden, hay una desorientación topográfica, espacial, temporal. Es una muerte, es una desconexión en vida. Este es el perfil terrible del Alzheimer. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica primero con una historia clínica. Es decir, puede ser en un gabinete psicológico, con preguntar sobre el lenguaje, sobre los movimientos motores, se puede vestir solo, incluso todos los movimientos bucofaciales, puede tragar, no puede tragar, tiene desconexión, descoordinación en las palabras. Si vemos ya unos indicadores claros, se le hace un estudio neuropsicológico y si ya empieza a cotejarse y a correlacionarse todo, se hace una punción para extraer líquido cefalorraquídeo. Y si en el líquido cefalorraquídeo a la altura lumbar aparece una sustancia llamada tau, podemos ya decir con gran seguridad que el paciente está afectado de Alzheimer. Me puede preguntar, lo que muchos pacientes o seguidores estarán diciendo, ¿hay algún tipo de medicación? Sí, para la primera y la segunda fase, que no es poco. Es decir, que mejoran enormemente ese calvario que empieza a durar años. Son 4 medicamentos. Se llaman, bueno, son nombres raros, donopecilo, ribastigmina, galantamina y mematina. Que es lo que hacen es generar acetilcolina, una sustancia que facilita como un aceite que engancha una neurona con otra. En la tercera fase ya no hay ningún tipo de medicación. Diferenciamos entre Alzheimer y otras demencias. Bien, la demencia siguiente más característica y más común es la demencia vascular. Esta, atención, tiene muchísimo de preventiva. Es debido a la arteriosclerosis por colesterol alto, por diabetes no controlada, por tensión arterial alta. Entonces, es lo que mucha gente llama hemorragias,
que son pues extravasaciones sanguíneas en áreas del cerebro, que según en qué áreas te puede ver afectar el lenguaje, los movimientos, isquemias, que son como encogimientos, como que se ha quedado pinzado la parte no llega al flujo cerebral. Entonces, esto es muy preventivo con una vida mucho más de control en edades nuestras, ¿eh? Y luego está la demencia secundaria al Parkinson. Es una demencia que empieza con temblores, ojo, no confundir con el temblor esencial. Yo suelo tener mucho temblor esencial, es decir, que en un estado normal mío pues puedo tener temblor. Eso viene del cerebelo. No. Un temblor esencial, ¿se acuerda de Juan Pablo II? Sí. Tenía Parkinson, incluso se le caía, Me tenía acuerdo de silorrea. Franco, que también le pasaba. También, efectivamente. Hay algunos que les afectan las cuerdas vocales y tienen disfonía y temblores en la voz, ¿eh? Ojo, la disfonía y temblor en la voz puede ser por una situación de miedo. Pero en estas demencias secundarias al Parkinson es que en situaciones donde la ansiedad y el miedo se controla, sigue apareciendo. Hay rigidez y sobre todo aparecen estados depresivos. Esto es lo característico. Es por un defecto de la dopamina. Hay una medicación, el levodopa, que funciona bastante bien, ahí sí que funciona bastante bien. Y luego hay demencias características pues, de infecciones víricas como el VIH o tumores malignos, o accidentes que hayamos tenido con impactos craneales que hayan podido dejar ahí alguna huella. Esto básicamente es la diferencia. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar tanto la DTA, que es la demencia tipo Alzheimer, como todas estas demencias? ¿Qué podemos hacer? Son 3 la tríada y deben ser practicadas. Uno, la intelectual, que la hemos dicho. Es más fácil la actividad intelectual en personas que han tenido un entrenamiento de aprendizaje desde su infancia a personas, bueno, pues mayores, 60, 70 años, que han venido de actividades laborales más rudimentarias y que ahora les cuesta muchísimo trabajo, incluso porque tienen dificultades en la lectura. Las calculadoras, pues a determinada edad es mucho más recomendable hacer las cuentas a mano o de cabeza. Porque otra de las características primarias es la acalculia, que 3×4, entonces para prevenir es muchísimo mejor este tipo de actividad. Como digo, lecturas, entre un telediario y una programación del corazón, previene mucho más y conecta más estas hojitas, un telediario, porque digamos que todos los circuitos de funciones ejecutivas son más interesantes y más densas que lo contrario. Todos los espectáculos del corazón lo que facilitan es el adormecimiento de todo esto. Ojo, no estoy diciendo que faciliten para nada la aparición ni de demencias ni del Alzheimer, pero sí digo que tienen baja calidad a la hora de hacer una actividad intelectual. Bien, la parte física. Yo no estoy hablando de gimnasio. Estoy hablando de una actividad que además genera bastante endorfina, que uno se siente muy bien con uno mismo, no con la relación corporal dismorfofóbica de que tengo que ser el más guapo, el más delgado o el más musculado. No, estoy hablando de paseos, estoy hablando de, bueno, pues ahora que viene el buen tiempo, de hacer actividades al aire libre. Simplemente con salir a pasear, nadar es una actividad además que acompaña a cualquier edad. Es decir, que no hace falta apuntarse ni a spinning ni a escalada. Pero el ejercicio físico de manera regular, simplemente con que salgan las personas mayores, que salgan y que no se sienten en el sillón y que estén pues pasando un día tras otro, porque no me vale estar en el sillón y estar leyendo a Chekhov. No me vale. Porque se me queda cojo, es decir, tiene que salir la persona al exterior. Y la tercera pata... Si se queda en el sillón viendo programas de corazón, pues la claro, mezcla es letal. Esto ya no es preventivo, sino que facilita. Bien. Y lo último es el engrama social. Es decir, tenemos necesariamente que vivir conectados con los demás. No es lo mismo, ni tiene el mismo efecto terapéutico y preventivo el estar conectado con mi amigo virtual que vive en Sydney. No es lo mismo, porque las relaciones sociales implican una actividad potente
cuando estoy relacionándome con usted aquí, me es mucho más fácil que por teléfono. Vamos, me es más fácil por teléfono que aquí, porque aquí tengo que disponer y que poner en evidencia una serie de habilidades y de controles ejecutivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas mayores, la soledad de la no relación les facilita algún tipo de demencia. No hemos dicho el Alzheimer, digo algún tipo de demencia. Y esto es muy frecuente cuando uno pone en las noticias del SAMUR, hemos ido a recoger a un anciano que vivía solo y que estaba con demencia. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos hablar y ser escuchadas. Esto básicamente es lo patológico. Y aquí nos vamos a tener que quedar hoy. Siempre me doña quedo Pilar. con algo. No, pero siempre puede usted retomarlo en otro Muchas programa. gracias, César. La veo la semana que viene. Muy Y bien. nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.